Buenos días, hermanos. Bienvenidos a otro domingo más para alabar a nuestro Señor Jesucristo. Hoy es el Día del Señor y estamos muy gozosos de estar juntos para alabar su nombre, aprender su palabra, y también tenemos una pequeña lección para los niños, así que les pedimos que todos puedan traer a sus niños, puedan estar atentos a lo que vamos a estar presentando también durante el desarrollo de este culto. Vivimos en estos tiempos de cuarentena y hemos dicho varias veces que tenemos que aprovechar el tiempo creciendo en nuestra fe. Como pueblo también, aunque cada uno está en su hogar, pero estamos unidos en el Señor Jesucristo y por medio de su Espíritu Santo para adorarle juntos ahora. Vamos a comenzar primero orando y luego continuaremos con el resto del culto. Oremos al Señor. Padre Santo, te agradecemos, Padre, por tu amor derramado en nuestros corazones, por tu amor, Señor, manifestado en la cruz del Calvario. Gracias por el Señor Jesucristo, que murió en nuestro lugar para darnos la vida eterna, el perdón de pecados y la reconciliación contigo. Gracias, Señor, también por tu Espíritu Santo, que mora en nosotros y quien es nuestro consolador y nuestro maestro, nuestro guía mientras estamos en esta vida. Pedimos, Señor, que ahora Él nos llene, nos controle, nos dirija en este tiempo de culto que vamos a tener. Bendice a cada uno de los hermanos en sus casas, a los amigos que nos están viendo también a través del Facebook o de YouTube. Señor, gracias por estas herramientas que nos das y que, Señor, las aprovechemos de la mejor manera, que te adoremos en espíritu y en verdad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Buenos días, niños. Un abrazo a la distancia. Hoy voy a contarles una historia acerca del rey Salomón y la reina de Saba. Esta historia se encuentra en la Biblia, en el libro Primero de Reyes, capítulo 10, versículos del 1 al 3. Perdón. Saba era un reino que se encontraba muy lejos de Jerusalén, aproximadamente como a 2.000 kilómetros, algo así como la distancia entre Tumbes y Tacna, todo lo largo del Perú. En ese tiempo era gobernado por una reina. Hasta ese lugar tan lejano había llegado a oídos de la reina que en la ciudad de Jerusalén había un rey que era muy sabio y que tenía mucha riqueza. Ese rey era Salomón. Un día, la reina tomó la decisión de viajar a Jerusalén para comprobar si era cierto que Salomón era un rey muy sabio y muy rico. Ella quería hacerle unas preguntas difíciles para comprobar su sabiduría y ver también su palacio para comprobar su riqueza. Decidió también llevarle algunos regalos. Al llegar a Jerusalén, en el palacio de Salomón, pudo ver que tenía muchas riquezas, más de las que se había imaginado. Entonces, delante del rey Salomón, le hizo las preguntas difíciles que había preparado para comprobar si era sabio, y el rey Salomón le respondió todas sus preguntas. La reina de Saba quedó impresionada al comprobar que la sabiduría del rey era mucho mayor de lo que le habían dicho. Entonces la reina le dijo al rey Salomón que ella reconocía toda esa sabiduría y riqueza venían de Dios.
Y la reina no se equivocó, pues cuando Salomón recién fue hecho rey, él era muy joven y durante un sueño se le apareció Dios y le dijo: pídeme lo que quieras y te lo daré. Entonces Salomón reconoció que necesitaba un corazón entendido para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Eso le agradó a Dios y Dios no solo le dio sabiduría, sino que le agregó riqueza. Así como Salomón, debemos de buscar con todo nuestro corazón aquello que agrada a Dios, conociéndolo a través de su palabra y teniendo un corazón que ame a Dios. Nuestro Dios conoce de nuestras necesidades y debemos confiar en que Él nos sustentará. Les dejo un versículo para que lo memoricen y los acompañe en todo tiempo. Está en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Muchas gracias, mis queridos niños. Nuestro buen Dios permitirá que pronto nos podamos ver. Un beso y un abrazo a las distancias a cada uno de ustedes. Chao. Buenos días, hermanos. Buenos días con todos los que nos están viendo y escuchando en esta mañana. Vamos a cantar juntos ahora, vamos a alabar a nuestro Señor con este himno que dice: venid, glorificad a Dios, el Padre del Señor. Vamos a cantar juntos entonces este himno. Nos van a acompañar. Venid, glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, que en Cristo gracia da. Clavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En él Dios ya nos reveló su eterna voluntad. Que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, creyentes del Señor. El sello de su Espíritu por fe tenemos hoy. El garante
hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro triunfo. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Amén. Queremos cantar ahora el siguiente himno que va a ser "Oh, cuán dulce es fiar en Cristo". Nuestro Dios es el único digno en el cual podemos depositar nuestra confianza. Vamos a cantar juntos este himno. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarse todo a Él. Entregará en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra, que es la luz y la verdad. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre es grato fiar en Cristo cuando busca el corazón los tesoros celestiales de la paz y del perdón. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador. En la vida o en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Muy buenos días, hermanos. Es un gran gozo
estar nuevamente con todos ustedes a través de este medio. Qué alegría estar nuevamente con ustedes. Pronto nos encontraremos nuevamente para estar juntos. Por favor, busquemos en nuestras Biblias Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 14. La palabra de Dios dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si sufrimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque él ha muerto, ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más en él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo que obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es la palabra de Dios. Gracias, Ronald. Otra vez, hermanos, buenos días. ¿Cómo están? Espero que bien. Estamos en este tiempo de aislamiento social, cada uno en sus hogares, pero la palabra de Dios no está presa, la palabra de Dios corre y tiene poder para seguir transformando las vidas de las personas. Así que lo que vamos a hacer ahora es estudiar la palabra de Dios. Estamos en el capítulo 6 de Romanos. Ronald acaba de leer los primeros 14 versículos que hemos visto en las últimas semanas. Y hoy día nos toca el versículo 15, del versículo 15 en adelante. Pero primero vamos a orar para que Dios nos dirija en este tiempo de leer y estudiar su palabra. Oremos. Padre Santo, gracias, Señor, nuevamente, porque tú eres el que nos capacita para aprender de ti y para obedecerte. Y Señor, tú eres soberano también, tú sabes por qué ocurren las cosas y tienes un propósito para cada una de ellas. Y lo que a nosotros a veces nos parece algo que es difícil y doloroso, Señor, tú lo usas para el bien de todos nosotros. Así que más bien ayúdanos a
aprovechar el tiempo, aprovechar esta situación para continuar enseñando tu palabra, continuar amando a nuestros hermanos y al mundo, y también continuar glorificándote en todo. Señor, que tu Espíritu Santo nos dirija en este tiempo de estudiar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mientras estemos en este mundo, el creyente seguirá pecando. Los primeros 14 versículos del capítulo 6 que hace un rato leyó nuestro hermano Ronald, nos han enseñado que el pecado sigue gritando sus órdenes. Aún vivimos en este cuerpo mortal. Aún tenemos deseos malos y tentaciones. La lucha es real. Pero eso no significa de ninguna manera que el creyente deba practicar el pecado, que el creyente deba vivir en desobediencia a Dios. Hemos sido unidos al Señor Jesucristo por medio de nuestra fe en Él. Y en unión con Cristo hemos muerto al pecado y hemos resucitado para vivir una vida que glorifica a Dios. Esas son realidades preciosas, son realidades maravillosas. Por lo tanto, podemos, no solamente podemos, sino que debemos considerarnos muertos al pecado, vivos para Dios, y no permitir que el pecado reine sobre nosotros, no permitir que nos controle. Tenemos la capacidad dada por el Espíritu Santo de Dios para resistir el pecado y para presentarnos delante de Dios para que Él nos use, como acabamos de leer, presentar nuestros miembros para que sean usados como instrumentos de justicia. La verdadera consagración no tiene que ver con un asentimiento intelectual, no tiene que ver con una emoción, no tiene que ver con una decisión. La verdadera consagración a Dios tiene que ver con una entrega diaria a Dios como instrumentos en sus manos para su gloria. Y cada día la lucha es real. Sin embargo, en el poder del Espíritu podemos resistir el pecado y podemos vivir para Dios. La verdad prometida por Dios para cada uno de sus hijos nos fortalece. ¿Cuál es esa verdad? Está en Romanos 6, el versículo 14, y Pablo la proclama triunfante. Él dice en el 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Esto es verdad, esto es realidad. Ya no estás bajo el dominio del pecado. Y la razón por la cual el pecado no se enseñoreará de ti está en este versículo también. Dice allí, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Dijimos que la ley hace notorio el pecado. La ley lo trae a la superficie y lo condena. Nos muestra que somos pecadores, pero la ley no nos puede salvar. Sin embargo, en Cristo has sido trasladado de la esfera de condenación bajo la ley a la esfera de la gracia de Dios, donde hay gozo, hay perdón de pecados, hay vida eterna, hay paz con Dios. Y ahora Pablo sabe que esta pequeña frase que acaba de decir, no estáis bajo la ley sino bajo la gracia, va a producir algunas dudas, va a traer algunas objeciones. Y una de esas objeciones, muy similar a la objeción que está en el versículo 1, vamos a leerla. En el versículo 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es que esta enseñanza de Pablo, del triunfo de la gracia sobre el pecado, era una enseñanza revolucionaria y levantaba oposición, levantaba objeciones. Aquí en este versículo 1, la objeción era que la gracia de Dios, tal como la enseñaba Pablo, impulsaba a una vida de pecado. Lo que decían los opositores era, mejor sigamos pecando, para disfrutar del perdón de Dios cada vez más grande, de la gracia de Dios cada vez más grande. ¿Cómo se manifiesta la gracia de Dios con más poder? ¿Cuándo es que sobreabunda la gracia de Dios? Y ellos decían, cuando abunda el pecado. Así que pequemos para que Dios
nos muestre su gracia cada vez más. La respuesta de Pablo era que la gracia de Dios no nos impulsa a pecar. Más bien, la gracia de Dios nos libra de la esclavitud del pecado. Por la gracia de Dios, ya soy libre del pecado. Soy libre para servir, para obedecer y para glorificar a Dios. Pero hay una segunda objeción que está aquí en el versículo 15. El versículo 15 dice así: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y esta objeción se centra en el hecho que al ya no vivir en la esfera de la ley, sino que ahora vivimos en la esfera de la gracia de Dios, entonces decían algunos, el creyente ya no tiene ley, porque ya no estamos en la ley, ahora estamos en la gracia, entonces ya no hay ley. La pregunta es, ¿cómo podrá obedecer sin ley? ¿Cómo podremos vivir una vida buena, una vida moral, una vida que agrada a Dios si no tenemos ley? Dice la objeción, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Pablo nos da la respuesta en estos versículos del 15 hasta el 23, un texto que vamos a exponer hoy y el siguiente domingo también. Escucha bien, esta es la respuesta que da Pablo, que da Dios en realidad. El creyente, y tal vez te pueda sorprender lo que voy a decir, pero esta es la respuesta. El creyente no ha dejado de ser esclavo. No ha dejado de ser esclavo. Tú me puedes decir, pero pastor, usted dijo en los sermones anteriores que la gracia de Dios nos ha libertado de la esclavitud del pecado y que ahora somos libres. Bueno, sí somos libres, pero somos libres para servir. Nunca dejamos de ser esclavos. Lo que ha cambiado es nuestro amo. Aún bajo la gracia hay obligaciones, hay servicio, hay obediencia, no al pecado, sino ahora a Dios. Y eso es tremendo, es impactante y tiene ramificaciones para todos nosotros, porque ¿sabes qué significa? Significa que la libertad humana, tal como nosotros la definimos, no existe. La libertad humana, tal como la definimos, no existe. El libre albedrío, el hacer lo que me place, lo que me da la gana, lo que yo quiero, es una ilusión. Porque el ser humano está bajo el dominio de alguien siempre, ya sea del pecado para muerte o de Dios para vida. Entonces la pregunta no es si tenemos un amo o no. La pregunta es, ¿a cuál de los dos amos existentes servimos? ¿Quién es tu amo? ¿De quién eres esclavo? Vamos a leer este texto y notarás cómo toda esta sección que vamos a leer está llena de terminología referida a la esclavitud. Constantemente la palabra servir, la palabra esclavo, la palabra obedecer, todo relacionado con la esclavitud, porque ese es el tema. ¿A quién servirás? ¿De quién eres esclavo? Así que la salvación no es simplemente un conocimiento intelectual del Evangelio de Jesucristo. Como muchos lo presentan hoy día, la salvación no es abrirle la puerta de mi corazón a Cristo, no es dejarle entrar a mi vida, no es aceptarle como mi Salvador. La salvación es rendición completa al señorío de Jesucristo. Convertirse en su esclavo. Esa es la salvación. Si tú no has reconocido al Señor Jesucristo como el dueño de tu vida, como el amo, como el Señor de tu vida, y a ti como su esclavo, entonces no eres cristiano. No es simplemente que se convierta en mi amigo, que sea mi salvador personal. Sí, eso está bien, pero principalmente es someterse al señorío de Cristo, creer en Él como Señor, como amo, como dueño, y tú como su esclavo. Solamente aquellos que viven en obediencia genuina, obediencia de corazón al Señor Jesucristo, serán salvos al final.
Y eso no es salvación por obras, porque inmediatamente reconocemos que esa obediencia, la obediencia del creyente, es un producto de mi corazón regenerado, de ese cambio, de esa transformación que ha sido hecha por Dios. El servicio, la obediencia de un hijo de Dios es solamente por el poder de la gracia de Dios en su vida. Así que mi deseo más profundo es que cada miembro de nuestra iglesia, que cada persona que está viendo este mensaje, que viva en obediencia genuina al Señor Jesucristo, que sea esclavo de Cristo, no del pecado, porque es el único camino que lleva hacia la vida eterna, el camino de la obediencia a Cristo. Vamos a leer Romanos 6, desde el 15 hasta el 23, y hoy día vamos a ver solamente los versículos del 15 al 18. Romanos 6, del 15 al 23 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Al exponer estos versículos del 15 al 18, permíteme hacerte 3 preguntas que salen del texto. La primera pregunta, ¿estás bajo la ley o bajo la gracia? El versículo 15 empieza con esta pregunta, que ya la leímos. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué significa esa frase? Lo primero que tenemos que decir es que la ley aquí se refiere a la ley de Moisés. Está en el Antiguo Testamento, los 10 mandamientos, pero no solo los 10 mandamientos, sino muchos otros mandamientos que Dios le dio a Israel. Y esa es la esfera en la cual vivía antes el pueblo de Israel en la anterior dispensación. Thomas Schreiner, él dice que Pablo aquí está hablando de 2 eras, 2 dispensaciones en el plan histórico redentor de Dios. El apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia en Roma, y en Roma había judíos, israelitas, y también había gentiles que se habían convertido a Cristo. Así que yo creo que aquí Pablo implícitamente parece decir que los gentiles, no solamente los judíos, sino los gentiles también necesitan ser libres de la esfera de la ley. Mira lo que dice más adelante, por ejemplo, en el capítulo 7, el versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. ¿Con quiénes está hablando? ¿Solo con los judíos o también con los gentiles que vivían en la ciudad de Roma y que estaban en la iglesia? ¿Acaso ignoráis que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Del hombre en general, del ser humano. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamado adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, todos los miembros de la iglesia en Roma, habéis muerto a la ley
mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Miren el versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces aquí, creo yo, está incluyendo Pablo a judíos y gentiles, cristianos, todos los seres humanos, sin excepción, bajo la ley, están condenados delante de Dios. Al final de los tiempos, cuando Dios juzgue a cada ser humano, lo hará en base a su ley. ¿Y cuál es el resultado? El resultado será condenación, porque nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Todos somos totalmente incapaces de salvarnos a nosotros mismos por medio de obedecer la ley. Lo que predicaban los judaizantes, por ejemplo, era, si tú quieres ir al cielo, tienes que creer en Cristo, pero no solamente creer en Cristo, tienes que cumplir la ley también. Tienes que circuncidarte y cumplir todos los mandamientos de la ley. Pablo dice, ningún ser humano será justificado por las obras de la ley. Más bien necesita ser libre de la ley, porque bajo la ley está condenado delante de Dios. Entonces, en un sentido general, toda la humanidad yace condenada al ser juzgada por la ley de Dios. Para explicarlo un poco mejor, la ley de Moisés, más bien entonces, tiene la intención de intensificar, de hacer visible, hacer notorio el pecado. ¿Para qué? Para condenarlo. Algunos textos que vimos la semana pasada, pero conviene repasar, están en Romanos 3:20. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cómo yo sé que soy pecador? Cuando veo la ley y me doy cuenta que no la he obedecido y que no la puedo obedecer. También Romanos 4:15, pues la ley produce ira. La ira de Dios. La ley produce ira. Y también, fíjate en Romanos 5:13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Por lo tanto, cuando entró la ley, cuando Dios dio su ley, mira lo que ocurre en el versículo 20, Romanos 5:20. La ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. No significa que hubo mayor cantidad de pecados, significa que eran más notorios y más visibles, porque antes no había ley, pero ahora hay ley, y la ley dice, no matarás, no robarás, no codiciarás, no adulterarás, no tendrás otros dioses delante de mí. Es notorio, visible en todo el mundo, que la gente quebranta estos mandamientos. El pecado, cuando se introdujo la ley, no se erradicó, no se eliminó, sino que abundó. Y cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, estar bajo la ley es estar confinado a un dominio donde reina el pecado, donde estamos condenados, donde nos espera la muerte eterna. En unión con Cristo, hemos sido nosotros los cristianos trasladados de ese ámbito de la ley al ámbito de la gracia de Dios. Y en la gracia de Dios hay libertad del pecado, ahora podemos agradar a Dios, nuestro destino es la vida eterna, hay paz con Dios. Una pequeña aclaración que Pablo lo va a decir en el capítulo 7 y 8. Eso no quiere decir que la ley de Moisés es mala. Nosotros somos malos. La ley de Moisés es buena, es santa. Simplemente nos muestra claramente lo que somos pecadores. La ley nos condena justamente, pero no tiene el poder de salvarnos. Es por gracia que Cristo logró nuestra salvación. Es por gracia que hemos creído en Cristo. Es por gracia que hemos sido unidos a Él.
Y es por gracia que podemos obedecer y vivir agradándole hoy día. Entonces, el que está unido a Cristo ya no vive en la esfera de la ley, donde reina el pecado, donde estamos condenados, sino que ahora vivimos en el ámbito donde reina la gracia. Pero si ya no estamos bajo la ley, entonces, ¿no hay ningún patrón moral que rija nuestras vidas? Eso es lo que asumían los opositores de Pablo. Ellos cuestionaban a Pablo. ¿Pecaremos? Porque ya no estamos bajo la ley, ya no hay ley para nosotros. Ahora estamos bajo la gracia. El reino de la gracia es un reino donde hay licencia para pecar. Pablo responde aquí enfáticamente al final del versículo 15, dice, en ninguna manera. La gracia de Dios nos libera de la esclavitud del pecado, pero también nos da el Espíritu Santo, nos da un nuevo corazón para obedecer a Dios, para someternos a Dios. Ya no lo hacemos, como leímos hace un momento, bajo el régimen de la letra, sino que ahora lo hacemos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Es el Espíritu que mora en nosotros, que nos capacita para obedecer a Dios. Ya no es una ley externa a nosotros, sino ahora es una ley interna escrita en nuestros corazones. Queremos obedecer a Dios, queremos agradar a Dios. La pregunta aquí, la primera pregunta entonces sería, ¿estás bajo la condenación de la ley? ¿Todavía queriendo cumplir una serie de reglas y prohibiciones para ir al cielo? ¿O ya eres libre bajo el poder de la gracia de Dios? ¿Dónde estás? ¿Bajo la ley o bajo la gracia de Dios? La segunda pregunta, ¿a dónde vas? ¿Vas a la muerte eterna o vas hacia la vida eterna? Y Pablo aquí apela nuevamente al conocimiento de sus lectores. Él asume que todos en su cultura entienden la imagen de la esclavitud. Uno es esclavo de aquel al que ha escogido someterse. Mira lo que dice el versículo allí 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Esta era una imagen conocida en el Imperio Romano. Había muchos que se habían vendido a sí mismos como esclavos, porque tenían deudas, porque querían tener una mejor seguridad, un mayor sustento. En un acto de desesperación, se vendían como esclavos. Esta es la imagen. Se presentaban delante de otro para obedecerle, para servirle. Entonces, si tú te presentas habitualmente a alguien para servirle, quiere decir que eres esclavo de aquel a quien obedeces, aunque tú digas lo contrario. Pero si todos los días vas a su casa y apareces tempranito en la mañana y le dices, estoy aquí para servirte y para obedecerte, y todo el día tú cumples los deseos de tu amo, eres esclavo de esa persona. Aunque tú digas, no, yo soy libre, yo hago lo que quiero. En el Imperio Romano, entonces, esta imagen era muy conocida. Obediencia habitual a un amo muestra que uno es esclavo de ese amo. Y Jesús también lo había enseñado. Por ejemplo, en Juan 8:34, mire las palabras de Jesús. Juan 8:34, Jesús dice así: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Aunque tú digas otra cosa, aunque tú digas lo contrario, aunque tú digas que eres libre, aunque tú digas que tienes libre albedrío, pero si tú practicas el pecado, eres esclavo del pecado. La esclavitud no solamente es una condición legal, es algo que invade todas las áreas de nuestra vida día tras día. Mira tu vida, ¿a quién estás sirviendo? ¿A quién estás agradando? En el caso del ser humano, como dice aquí al final en Romanos 6:16, solamente hay dos amos. Solo hay dos amos. Y obedecerles tiene consecuencias diferentes
dependiendo de a quién sigas. Mira ahí el versículo 16. Sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. No es posible ser neutral. O eres esclavo del pecado, o eres esclavo de la obediencia. Es interesante aquí que el contraste es entre el pecado y la obediencia. Uno esperaría que los dos amos fueran el pecado y Dios. Pero lo que dice Pablo es el pecado y la obediencia. Obediencia, para que nos quede muy claro que vivir bajo la gracia de Dios no nos guía a la inmoralidad, no es ser amoral. El cristiano no es libre para pecar, porque su amo es la obediencia. Claro que esta no es una obediencia que se basa en el esfuerzo humano. Es una obediencia, que nace de una fe genuina, que nace de un corazón regenerado por Jesucristo. Entonces, los hijos de Satanás viven una vida caracterizada por el pecado. Los hijos de Dios viven vidas caracterizadas por la obediencia. Los que alcanzarán la salvación final, ¿quiénes serán? No serán todos los miembros de la iglesia. No serán todos los bautizados. No serán todos los que fueron activos en la iglesia, sino todos los que fueron obedientes a la voluntad de Dios en sus vidas, con un corazón puro y regenerado por el Espíritu Santo. Otra vez, esto no es salvación por obras. La salvación es solo por fe, pero es una fe que de todas maneras se manifestará en obediencia a Dios. Los que no tienen a Cristo piensan que son libres para hacer todo lo que quieren hacer. Ellos piensan que someterse a Cristo sería una pérdida de su libertad. ¿Cuántas veces he escuchado eso? Alguien me dice, no, yo no quiero recibir a Cristo todavía porque todavía quiero ser libre para hacer mis cosas, no quiero dejar de fumar, no quiero dejar de ir con mis amigos a las fiestas, no quiero dejar de beber, déjame divertirme un poco más. Ellos piensan que convertirse a Cristo es restringir, perder su libertad. Pero la conversión no es una pérdida de libertad. La conversión es una transferencia de dueño del pecado a Jesucristo. Estar sin Cristo es ser esclavo del pecado. Vivir con Cristo significa ser libre para servir a Dios. La gracia, entonces, no solamente perdona nuestros pecados y nos da la vida eterna. La gracia también nos capacita para vivir vidas obedientes bajo el señorío de Jesucristo. Entonces, ¿a qué amo perteneces? Es un asunto muy importante porque tiene consecuencias eternas. Lee otra vez el versículo 16. Dice al final, sea del pecado para muerte. La consecuencia de seguir siendo esclavo del pecado es la muerte eterna. Y luego dice, o sea de la obediencia para justicia. Cuando habla de justicia se refiere a esa justicia final que tendremos en el día final cuando estemos delante de Cristo. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Cómo quiero presentarme al final delante de Él? Irreprensible, vestido de su justicia. ¿Cómo llego a esa justicia? Cuando soy esclavo en esta vida de la obediencia. Me parece a mí que muchos de los que se identifican como cristianos tal vez me dirían, bueno, pastor, yo no soy esclavo del pecado. Sí, definitivo, no soy esclavo del pecado, pero tampoco me comporto como esclavo de Cristo. Yo creo que estoy en el medio, porque a veces mi amo parece el pecado y a veces mi amo parece Cristo. No sé, yo soy cristiano, pero no estoy totalmente comprometido. Soy como un cristiano carnal, con un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Así me defino yo. Bueno, Pablo, ¿qué dice? Pablo no nos da opción. O Cristo es tu Señor y estás viviendo en obediencia para Él, o el pecado es tu Señor
y estás viviendo en obediencia para Él. Tú no puedes ser cristiano los domingos y mundano el resto de los días. Jesús dijo lo mismo en la parábola de los dos cimientos, ¿recuerdas? Estos dos hombres que construyen su casa, uno sobre la arena y el otro sobre la roca. Y ambos sufren pruebas, ambos sufren calamidades, la tormenta que viene sobre sus casas, pero solamente uno permanece, aquel que estuvo fundamentado sobre la roca. Solo hay dos tipos de personas, o los que tienen su vida sobre la arena, esclavos del pecado, o los que tienen su vida sobre la roca, que es Cristo. No puede servir a dos señores, dijo también el Señor Jesús. Entonces, ¿tú eres esclavo de quién? Eres esclavo de aquel a quien sirves. ¿A quién sirves? Todos los días. Y eso, a su vez, determina tu destino eterno. Si el patrón de tu vida, no estoy diciendo obediencia perfecta, pero si el patrón de tu vida es obediencia a Cristo, querer agradarle, querer servirle, querer glorificarle, eres de Él, vas hacia la vida eterna. Pero si el patrón de tu vida es la práctica continua y habitual del pecado, vas hacia la muerte eterna, porque tu Señor es el pecado. ¿Hacia dónde vas? Es la segunda pregunta. Y finalmente, recuerda las preguntas porque al final vamos a hacer una evaluación de nuestras vidas. La primera, ¿estás bajo la ley o estás bajo la gracia? La segunda, ¿hacia dónde vas? ¿Vida eterna o muerte eterna? Y esta tercera pregunta tal vez es la que define todo. ¿Eres esclavo del pecado o esclavo de la justicia? Leamos estos versículos 17 y 18. Porque aquí Pablo dice claramente, no podemos ser neutrales. Imposible, no puede ser neutral. Versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecidos de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. El cristiano verdadero, no está ante un dilema. Tal vez algunos aquí están escuchando y dicen, pastor, me la está poniendo difícil. ¿Qué dilema? Tengo que escoger ahora a qué amo voy a servir. No, el cristiano verdadero no está ante un dilema. Mira cómo Pablo aquí anima a los creyentes romanos. Dice primero, gracias a Dios, que ustedes no son esclavos del pecado. Son esclavos de Dios, son cristianos genuinos. Antes eran esclavos del pecado, pero dice el versículo 17, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Lo que enseñan estos versículos, lo dije al principio, es extraordinario. Estando bajo el poder esclavizante del pecado, el creyente obedeció el evangelio, se convirtió. Pero no puedes olvidar una frase importantísima, que es la primera frase del versículo 17. Yo obedecí al evangelio, yo me convertí a Cristo, gracias a Dios. Así dice, gracias a Dios. Él es quien nos rescató del dominio del pecado y fue por Él que yo creí en Cristo. Fue por Él que yo obedecí de corazón a la predicación del evangelio. Ahora, quiero enfocarme por un momento en esta frase que dice, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Es una frase un poco rara, una frase inusual. Tú recuerdas que al inicio de su carta, Pablo establece cuál es su misión. ¿Cuál es su misión en la vida? Mira lo que dice en Romanos 1:5. Dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado. Él es apóstol
para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Él es apóstol para ir a todas las naciones y predicar el evangelio para que la mayor cantidad de personas obedezcan a la fe. Aquí la conversión al Señor Jesucristo, arrepentirse de nuestros pecados y creer en el Señor Jesucristo, se describe como obediencia. Obediencia. Y no es cualquier obediencia. Si tú regresas a Romanos 6, 17, dice, habéis obedecido de corazón. Es decir, una obediencia genuina, una obediencia alegre, deseosa, dispuesta a obedecer. ¿Quién, siendo incrédulo, tiene este tipo de obediencia a Dios? ¿Cómo es posible que nosotros, siendo esclavos del pecado, hayamos obedecido de corazón al Evangelio? Otra vez, la primera frase es la que da la clave. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Ningún ser humano busca a Dios. Nadie desea a Dios. Nadie obedece a Dios. Todos están destituidos de su gloria. Todos están bajo su ira santa. Por lo tanto, esta obediencia genuina solamente puede ser producida por Dios en nosotros. Y esa es la promesa del nuevo pacto, que se cumple en nosotros. En Ezequiel 36 está esa promesa. Ezequiel 36, 26 y 27 dice así. Dios dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Él nos da su espíritu y nos da un nuevo corazón para que le obedezcamos. ¿Por qué yo puedo obedecer a Dios? ¿Por qué yo, cuando estaba muerto en delitos y pecados y se me predicó el evangelio, creí en Cristo? Por Dios. Fue por la gracia de Dios, porque Él produjo esa obediencia, esa fe en mi corazón. Lo que Pablo dice aquí no minimiza la importancia de creer. Es importante, es necesario. Hay que creer, hay que decidir seguir a Cristo. Pero esa decisión, esa rendición, esa obediencia, esa fe, se debe al poder de la gracia de Dios obrando en nosotros. Antes éramos esclavos del pecado y por lo tanto incapaces totalmente de romper las cadenas del pecado y de librarnos por nosotros mismos, por nuestra propia voluntad. No se puede. No es que yo un buen día, yo dije, bueno, hoy día decido dejar de ser esclavo del pecado y a partir de ahora decido ser esclavo de Cristo. No, nadie lo puede hacer. Somos incapaces en nuestra propia voluntad. Dios es quien rompe las cadenas de esclavitud por la obra de Cristo y nos da un nuevo corazón para que podamos creer en Él y obedecerle a Él. La salvación entonces aquí, Pablo la presenta no solamente como ábrele la puerta de tu corazón a Cristo, sino que la presenta como ríndete al señorío de Jesucristo. No es solamente un creer intelectual, no es un emocionalismo, es una entrega de corazón, es un reconocimiento que Jesucristo es el Señor y el amo de nuestras vidas. Esa es la salvación. Para ir terminando, quiero que notes una frase más al final del versículo 17, que está en voz pasiva. Dice, fuisteis entregados. Fuisteis entregados. Ese es un lenguaje comúnmente usado para los esclavos también. La imagen aquí es la de Dios, tomándonos a nosotros, que éramos esclavos del pecado, Dios nos toma y nos entrega, como esclavos, a otro amo. Fuisteis entregados. ¿A quién nos entrega? Dice aquí, ustedes han obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados.
Dios nos entregó a la doctrina, al evangelio de Jesucristo. Entonces, la salvación se da por confiar en el Señor Jesucristo, tal como está descrito en el evangelio de verdad, en este libro. ¿Qué es la salvación? Creer la verdad, creer la doctrina correcta acerca del pecado, del hombre, de Dios, de Cristo, de su obra. ¿No te parece revelador que Dios nos entrega a una forma de doctrina? Dios nos entrega a una enseñanza, nos coloca bajo la autoridad de la enseñanza del evangelio cristiano. Entonces, ¿por qué Pablo dice esto? ¿Recuerdas el tema general? Para decir que no estamos sin ley. Sí, estamos bajo la gracia, pero hemos sido entregados a una doctrina, a la ley de Cristo, que se manifiesta en el evangelio. Gracias a Dios, entonces, como dice Pablo, gracias a Dios por su obra en nuestra salvación. ¿Ves las etapas? Ahí el versículo 17, primero, éramos esclavos del pecado. Luego, obedecimos de corazón al evangelio. Y en el 18, luego, fuimos libertados del pecado y finalmente para llegar a convertirnos en esclavos de la justicia. ¿Qué es la salvación? Una transferencia de dueño, transferencia de amo. La pregunta por eso, ¿a quién sirves? ¿Eres esclavo del pecado o eres esclavo de Cristo? Mira tu vida. Así puedes saber cuál es el patrón en tu vida. ¿Cuál es la conducta habitual en tu vida? Ojo, no estoy hablando de una obediencia inmaculada, sin mancha y perfecta. Estoy hablando de un patrón. Estoy hablando de una obediencia habitual. Yo sé, en mi propia vida lo veo, que caigo, peco, pero yo quiero agradar a Dios. Yo sé su palabra, yo quiero hacer lo que Él dice. Tengo este deseo y trato de hacerlo y me esfuerzo, pero todavía estoy en este cuerpo mortal, dice Pablo, con sus concupiscencias y tentaciones. Es difícil, la lucha es real. La única forma de ser libre de la esclavitud del pecado es rindiendo tu vida al señorío de Cristo. Que tu amo sea otro, es decir, Cristo. ¿A quién sirves? Ahora vivimos, y esto debería animarnos, bajo su señorío y bajo su gracia. Y no es una vida de prohibiciones y restricciones. Es la vida en libertad para por fin agradar a Dios, por fin glorificar a Dios, por fin servir a Dios. Antes no podía, porque mi amo era otro, pero ahora sí puedo. Y eso debe llenar de gozo y de ánimo nuestros corazones. Si tú todavía tienes como tu amo al pecado, porque ves que así es tu vida, ese es el patrón de tu vida, desde que te levantas hasta que te acuestas, sirves al pecado, pecas, hablas cosas que no debes y piensas cosas que no debes y haces cosas que no debes, ofendes a Dios todo el tiempo, eres egoísta, tienes ira, y ese es el patrón, así es siempre. Es porque todavía estás rendido al dominio del pecado en tu vida y necesitas a Cristo. Dobla tus rodillas y que seas libertado del dominio del pecado creyendo en el Señor Jesús. Vamos a orar para terminar este tiempo de predicación. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque como dice Pablo ahí, aunque antes éramos esclavos del pecado, al obedecer al Evangelio, fuimos libertados de la esclavitud del pecado para convertirnos en esclavos de Cristo. Gracias por esa transferencia, por ese traslado maravilloso, que no es por nuestras obras, nuestros méritos o nuestro esfuerzo, sino por tu gracia infinita.
Señor, yo te ruego que más bien a cada uno de tus hijos, que tú nos guíes, que tú nos ayudes a vivir en santidad, a continuar resistiendo la tentación, a vivir para ti, a no permitir que el pecado reine sobre nuestro cuerpo mortal, sino luchar, seguir adelante en la vida cristiana. Y te pido también por aquellos que no son creyentes, que todavía están bajo el dominio del pecado, de la ira, del egoísmo, de la bebida, de la ansiedad, del miedo. Te pido, Señor, que tú obres en su corazón y que les concedas la fe para creer en ti, que crean en ti, que rindan sus vidas a ti, que se entreguen a Cristo como el Señor, el dueño y el amo absoluto de sus vidas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Buenos días, hermanos. Voy a compartir con ustedes el 2 de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vamos a orar. Amado Dios, te agradecemos infinitamente, Dios, por tu amor, tu misericordia con cada uno de nosotros en estos tiempos de dificultad. Y queremos, Señor, darte parte de lo que tú nos das, Padre Santo, de lo que tú nos bendices con mucha alegría, con el corazón alegre, como dice tu palabra, Dios. Bendice estas ofrendas, estos diezmos, Padre Santo. Pedimos tu bendición en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias Juan. Sí, también parte esencial de nuestra adoración es dar nuestras ofrendas de acuerdo a cómo Dios nos ha prosperado. Yo sé que estamos en tiempos difíciles. Algunos posiblemente han perdido su trabajo, otros no están recibiendo ningún ingreso porque no están trabajando. Tal vez a otros les han reducido el sueldo. Aún así, aún en medio de estas circunstancias, debemos cumplir con nuestra responsabilidad y mostrar nuestra fe en Dios. Es precisamente en estos momentos. Recuerdo siempre cómo Pablo animaba a los corintios, diciendo que los de Macedonia habían dado más allá de sus fuerzas, que de su pobreza habían dado. Y es lo que tenemos que hacer, porque es lo que Dios nos ordena también. Tenemos nuestro misionero, Jesús y Rosita, en Quillabamba. Oren por ellos siempre. Obreros también que estamos apoyando. Robert y Zarela en Tarapoto, Renato y Rebeca, que están en México. Y estamos también apoyando a algunas familias de nuestra iglesia económicamente, que están padeciendo necesidad. Así que tus ofrendas están siendo usadas por los que están encargados ahí, administrándolas bien para glorificar a Dios y para suplir necesidades de nuestros hermanos también. Mostremos nuestro amor y nuestra fe al dar nuestras ofrendas. Gracias, hermanos, por este tiempo. Gracias, amigos, también, los que nos ven por Facebook, en YouTube también. Gracias por haberse conectado durante este tiempo para alabar juntos a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos varias oportunidades durante la semana, hay reuniones, hay estudios, el estudio de Filipenses que estamos haciendo martes, jueves y sábado. Mayor información, puedes entrar a la página de Facebook de nuestra iglesia, Iglesia Bautista La Capilla de la Roca. Ahí ponemos todos los anuncios, hazle un clic a me gusta, te van a llegar todos los anuncios. Tenemos una página en YouTube también, Iglesia Bautista La Capilla de la Roca, donde puedes ver los mensajes que fueron colgados allí desde hace varios meses también, y los puedes repasar para ser bendecido en tu fe.
Gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga.